Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Estamos contentos, agradecidos con Dios por el hermoso privilegio que tenemos de podernos comunicar a través de estos medios. Queremos darle la honra y la gloria al Señor, porque no dudamos, Dios tiene el control de todo. Y en esta mañana quiero invitarle a hacer una oración y poner esta transmisión en las manos del Señor. Amante Padre, que estás en los cielos, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, venimos delante de ti. Ponemos esta transmisión, pues tu palabra, Señor, será enseñada, será predicada. Queremos, Señor, que este mensaje pueda llegar a aquella persona que lo necesita. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, gracias por todo lo que tú has dado y seguirás dando a nuestras vidas. Gracias por enviarnos tu palabra, pues tu palabra tiene poder. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Muy agradecidos contigo en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero hablarle acerca de algo, como es acerca de las vestiduras sacerdotales. ¿Qué de importancia era para el pueblo de Israel las vestiduras? Las vestiduras sacerdotales, de todo lo que servían en el templo, eran un símbolo del comportamiento de la iglesia. En primer lugar, quiero que notemos algo muy importante. Cuando el apóstol Pedro dice de que somos una nación santa, pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. El apóstol Pedro estaba seguro, completamente compenetrado en esta enseñanza, de tal manera que él motiva a la iglesia para que la iglesia pueda vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y esto es muy interesante porque en el libro de Éxodo, en su capítulo número 19, empezando desde el versículo 5, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo, cuando Moisés está hablando estas palabras, son las palabras que exactamente está hablando el apóstol Pedro cuando escribe su carta, haciendo una reflexión de que el pueblo de Dios debe vivir conforme a lo establecido en la palabra del Señor. Entonces dice la Biblia que somos un reino de sacerdotes y una gente santa, o sea, una nación santa. Ahora quiero que entendamos por qué se le llama nación santa. ¿A qué se refiere cuando dice que es una nación santa? Obedece a algo interesante. Se le llama nación santa, o se le llamaba así al pueblo de Israel, porque era una nación que había sido reconciliada mediante el rociamiento de la sangre del Cordero. Entonces entendemos que el rociamiento de la sangre de Cristo, nosotros sabemos que a través de la sangre de Jesús, nuestros pecados han sido perdonados. Si nuestros pecados han sido perdonados, de alguna manera eso es lo que santifica a la persona. La persona es santa no por lo que hace. La persona no es santa por lo que cree. La persona no es santa por atributos personales o abstinencia de cosas. La persona se santifica cuando recibe el sacrificio de la sangre de Cristo, la cual es la que borra todo pecado. Cuando nosotros recibimos la sangre del Cordero, nuestros pecados han sido perdonados.
Eso es lo que la Biblia enseña. Luego, real sacerdocio. ¿A qué se le llamaba real sacerdocio? Era el oferante o el ofrendante representativo de aquella sangre y mediador del pueblo. O sea que el pueblo se santificaba a través del rociamiento de la sangre, pero había un representante que era el oferente a la sangre y era el representante del pueblo. ¿A qué se le llamaba? Ahora nosotros entendemos, nosotros comprendemos la palabra de Dios, algo muy interesante, algo muy importante. Nosotros debemos entender eso. Cuando la Biblia habla de una nación santa, cuando habla de real sacerdocio, debemos entender que lo que el Señor estaba hablando era precisamente eso. Un pueblo apartado para Él, pero que tuviera ciertas características de las cuales vamos a ver a continuación. Y eso tiene que ver con las vestiduras del sacerdote. El sacerdocio tenía una vestidura que era muy interesante. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Habían dos tipos de sacerdote: el sacerdote común, el sacerdote ordinario y el sumo sacerdote. Estos tenían una vestidura muy especial. El sacerdote utilizaba un traje de lino blanco, que se conocía con el nombre de visus. Este lino no era el que se hacía en Israel, sino era un lino que se importaba desde Egipto. A diferencia del lino nacional, por así decirlo, el visus era un lino que se importaba y que era extremadamente blanco. Y ese lino era el que se le ponía al traje de los sacerdotes. El sacerdote que hacía sus oficios ordinarios. ¿Qué nos deja ver eso? Que Dios nos estaba enseñando que todos aquellos que ministran o van a ministrar para Él deben mantener una santidad, una pureza total. Porque la Biblia enseña enfáticamente que sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que el sacerdote tenía algunos trajes o algunas vestimentas que tenía que utilizar. Y es importante notar eso porque, por ejemplo, este sacerdote que se vestía de blanco, los calzones o los calzoncillos eran de lino, del mismo lino. Se utilizaba una túnica, que era la túnica que vestía al sacerdote, el cinto y un turbante que se utilizaba en el sacerdocio. ¿Por qué se utilizaba de esta manera? Porque era importante entender esto. Si el traje del sacerdote es blanco, el traje del sacerdote es blanco y puede hacerlo de tal manera que nosotros podamos entender. Y esta transparencia de santidad era lo que se trataba de decir. Era lo que el hombre debe entender, que para servir a Dios hay que estar en santidad. Luego, cuando habla de los calzones de lino del sacerdote, habla de la pureza sexual del sacerdote. Y esto nos debería llevar a una reflexión. El sacerdote lleva a una situación muy interesante. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se quiere decir? La pureza del sacerdote. Esa pureza sexual es triste, pero tenemos que admitir que a medida que el pecado se ha introducido en la iglesia, a medida que esto ha proliferado de tal manera, es triste y es lamentable oír de tanto ministro que ha descuidado su vida sexual y que han profanado los altares de Dios a través de vivir una vida sexual que a Dios no le agrada. Muchos de ellos cayendo en adulterio, muchos de ellos cayendo en pornografía, muchos de ellos cayendo en relaciones ilícitas. Es increíble que hoy por hoy mucho llamado pastor, llamado ministro, es esclavo
de la pornografía. Es una plaga que ha caído donde las personas han caído esclavas de eso. Y oí el testimonio de una pastora que me llamó mucho la atención. Y se lo voy a resumir de esta manera. Lo leía de esta forma y ella dice, se quedó sorprendida porque en una ocasión comenzó a notar que el esposo, el pastor, estaba un poco sospechoso, un poco raro. A medida que comenzó a seguir, a dar la secuencia y a caminar, se dio cuenta de que su esposo era adicto a la pornografía. Entonces llegó el momento que tuvo que tomar una decisión. El esposo le dijo a ella de que ella tenía que participar en lo mismo o de lo contrario darían trámite al divorcio. La esposa, por querer salvar su matrimonio, accedió a ver pornografía con su esposo. Y ella cuenta en su testimonio de que la primera semana que vio eso, las escenas eran tan aberrantes, tan vergonzosas, que ella sentía una vergüenza total. Aún estando en su recámara con su esposo y viendo ese tipo de cosas, se sentía totalmente incómoda. Pero ella cuenta de que transcurrida una semana, a la siguiente semana, ella comenzó a notar algo extraño. Comenzó a notar de que lo que le era aberrante y vergonzoso, comenzó a verlo de una manera normal. Y a la tercera semana, era tan normal para ella ver las escenas que antes le causaban repulsión, hoy era normal para ella ver esas escenas. Y así continuaron hasta que un día, ella dice, buscando al Señor, Dios le habló. Y le hizo entender que lo que estaba haciendo era totalmente desagradable al Señor. De tal manera que ella tuvo que tomar una decisión. Y la decisión era decidirse por Dios, eso significaba el divorcio, o complacer a su esposo y tener una enemistad constante con el Señor. Por supuesto, ella se decidió por el Señor y eso le costó su divorcio y destrucción del matrimonio. Luego este supuesto ministro terminó como suelen terminar todos los que se dedican a eso, en una forma desastrosa, terrible. Lo que le quiero decir es que la pornografía ha llegado a todos los círculos de la sociedad. Tanto creyentes como no creyentes. Y es increíble que la mayoría, no solamente de ministros, sino la mayoría de las personas en las iglesias están siendo bombardeadas, están siendo acosadas y están siendo oprimidas y están siendo cautivadas por lo que se conoce por la pornografía. Y entonces por eso era que el sacerdote tenía que utilizar calzoncillos de lino. Pero era algo interesante, porque para el sacerdote, tanto las vestiduras como los calzoncillos, cuando se ensuciaban, no se quemaban, tampoco se desaparecían. ¿Qué pasaba con ellos? Sencillo. Según nos cuenta la historia, el Mishnah, que es una de las tradiciones judías, nos cuenta algunas cosas y algunos estudiosos rabinos nos cuentan parte de esa historia. Y nos dicen de que la vestidura del sacerdote se utilizaba para hacer las mechas de las lámparas del templo. O sea que el traje del sacerdote, aún el traje en luz, como era un lino blanco, pero que ya se había de alguna manera manchado, se había ensuciado, entonces se hacían tiras y esas eran las mechas de las cuales las lámparas del templo. ¿Pero qué pasaba con los calzoncillos? Los calzoncillos tampoco se quemaban, sino se hacían tiras y se hacían las mechas para las lámparas del atrio. Nótese cuán importante es para Dios la vida sexual, la vida moral de un ministro. Cuán importante es para Dios la vida de un siervo de Dios que sea transparente, que sea guardada para él. Dios le da importancia a la vida sexual, moral, emocional, social, si usted quiere, de un ministro. ¿Por qué? Porque el ministro es el que representa de alguna manera el oficio delante de Dios. Y la túnica, el cinto, era para ajustar las vestiduras. La Biblia nos llama a reflexión
de que ceñamos los lomos de nuestro entendimiento, que podamos entender que esta palabra no es solamente una escritura más, sino tiene un sentido, tiene una formación para nosotros. Y el turbante, que era muy importante. Los pensamientos del ministro deben estar lo más sanos posibles. Deben estar libres de opresión, libres de acosos, libres de problemas emocionales, morales. Hermano, el ministro fue llamado a tener una mente concentrada en el Señor. ¿Cómo lo logra una persona? Y alguien dirá, ¿ese es un mensaje solo para ministros? No, es para todos aquellos, porque ya dijimos lo que dijo el apóstol Pablo. Ustedes, todos, desde el pastor hasta el último, son nación santa, son real sacerdocio. Ahora ya no hay un sacerdote que nos represente en la tierra, mas sí un sumo pontífice que nos representa en el cielo. El Señor está intercediendo allá por usted y por mí. Pero ahora nos lleva a una reflexión. ¿Qué es lo que el Señor trata de decirnos o nos quiere decir? Esto es muy importante porque cuando el sacerdote hacía bien su trabajo, entonces pasábamos o pasa a lo que se conoce como las vestiduras del sumo sacerdote. El sumo sacerdote utilizaba dos trajes. Utilizaba el visus, lino resplandeciente traído de Egipto, y utilizaba lo que se conocía como las vestiduras doradas. A diferencia del sacerdote, dijimos que el sacerdote se cortaba en tiras y se ponían las mechas de las lámparas del templo, los calzoncillos para las lámparas del atrio. Pero ¿qué pasaba con el traje del sumo sacerdote? Ni se hacían mechas ni se quemaban, se escondían. ¿En dónde? Ese era solo el sumo sacerdote sabía dónde escondía su traje. ¿Cuál era la figura? La figura del traje del sumo sacerdote no se desaparecía. Es una vestimenta, hablando del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que no se corrompe, no se puede sustituir. Era una vestimenta muy especial. Y por eso el sacerdote utilizaba ese traje una sola vez. Recuérdense que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Y mientras entraba una sola vez al año, ese traje no lo volvía a usar. Ese traje se escondía, o sea, se desaparecía. Por eso que cada sumo sacerdote, según los historiadores, nos dicen que habían contabilizado para entonces aproximadamente 13 sumos sacerdotes. El sumo sacerdote, el oficio del sumo sacerdote era de por vida y era hereditario. Cuando un sumo sacerdote moría, su heredero era el que tomaba el cargo para seguir el sacerdocio del sumo sacerdote. Esa era la tradición judía. Entonces, por eso que cada sumo pontífice, cada vez que le tocaba entrar a la expiación una vez al año, siempre andaba cargando un juego de traje. ¿Por qué? Porque el anterior ya había sido desaparecido. Esta es una ilustración bien preciosa. ¿Por qué? Porque en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos y nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Además, el sumo sacerdote tenía tejido en su traje hilos de oro. Ese hilo de oro era símbolo del esplendor. La vida de un cristiano es llamada a ser luz. Luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de la oscuridad. Luz en medio de tanta adversidad. Y hoy por hoy, más que antes, necesitamos esa vida de transparencia. Este sacerdote, sumo sacerdote, llevaba algo que se llamaba el éfod. El éfod estaba en su pectoral
y era totalmente de obra tejida, un tejido extraordinario. Los colores que utilizaba era color azul oscuro y llegaba hasta las rodillas. ¿De qué nos habla? El ministro debe ser, el cristiano debe de ser un hombre y una mujer de oración. Si un cristiano no ora, si un cristiano no accesa a conversar, a platicar, a dialogar, a tener una vida de comunión con Dios, es cuestión de tiempo para que todo lo secular lo comience a bombardear, lo comience a perseguir y de ser posible lo pueda destruir. Se utilizaba azul, un celeste que nos habla del cielo, nos habla de nuestra morada con el Señor. Hablaba de un púrpura que es símbolo del reino, volviendo otra vez a los reyes y sacerdotes, aunque muchos no parecen reyes, pero aunque la gente se pueda burlar, somos reyes y somos sacerdotes para Dios. Ahora, para el mundo secular puede ser que usted no valga ni 5 centavos, pero eso es otra cosa. Pero para Dios se nos da el valor que corresponde. Y este traje llevaba bordado en toda la orilla campanitas de oro. Eran 72 en total. ¿De qué nos habla eso? Ahí es donde mucha gente que dice que son estudiosos de la palabra se meten y hacen una confusión tremenda de las cosas que no entienden, de las cosas que no comprenden. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿por qué la gente lo que no entiende es más fácil confundir y decir no sé, no lo comprendo? Esas 72 campanillas hablaban precisamente, he oído hablar sobre ello, han hablado de un montón de cosas, pero la verdadera razón por la cual el sacerdote llevaba esas 72 campanillas en el borde de su vestido era sencillamente haciendo alusión. ¿Se recuerda usted que cuando Moisés, por consejo de su suegro, que pusiera gente a administrar, porque el trabajo era demasiado, él puso a 70 ancianos para que lo ayudaran? En obediencia a eso y en referencia de eso, más adelante en el tiempo del Señor Jesús se establece el Sanedrín, que era el consejo consultivo de Israel. O sea, era la máxima autoridad en Israel. El Sanedrín estaba compuesto por 70 ancianos, haciendo referencia a lo de Moisés. Los 70 de referencia ahora al Sanedrín. No significa otra cosa. Y allá dan un montón de locuras. De tal manera que aquí aparece algo muy interesante. ¿Ha oído usted escuchar acerca de que al sumo sacerdote se le ponía una cuerda en el tobillo? Y que cuando éste entraba al lugar santísimo, si moría en el lugar santísimo, lo sacaban a través de la cuerda. Sin embargo, ese es un dato interesante, porque ni en la Torah, ni en la Mishnah, ni en ningún dato histórico aparece ese comentario de que se le atara una cuerda al tobillo y que jalaban al sacerdote. Como se movía por las 72 campanitas, hacían un ruido porque él estaba en movimiento, pero al ya no oír ruido, asumían que estaba muerto y entonces lo jalaban. Pero eso no está en la palabra de Dios. Eso no existe en la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde apareció eso? Interesante. A mí hay un dato muy interesante, que es muy curioso, por cierto. Fue el teólogo Gregorio Naciancino de Capadocia, arzobispo cristiano de Constantinopla, en el siglo IV. A este señor se le ocurrió, por como era un doctor científico, teólogo, se le ocurrió hacer un análisis. Ojo con esto, con los pastores que hacen análisis e interpretaciones tan absurdas.
Yo he escuchado de gente, entre comillas, líderes de iglesias grandes, decir cosas en la palabra de Dios que no son, que no están, que no son lícitas. Pero como le ponen el brochazo de revelación, le ponen el barniz de una revelación actualizada. ¡Qué tremendo! Este señor en el siglo IV. ¿Pero quién lo popularizó? Un predicador de los años 80 de la TVC Internacional de los Estados Unidos. Él lo oyó o lo leyó en alguna parte y lo inventó y lo predicó en los años 80. Y a la semana siguiente habían cientos de predicadores hablando sobre eso. Habían descubierto el agua azucarada. ¡Qué absurdo! Y usted va a entender así, hermano, la gente neófita, la gente que no entiende la palabra de Dios, comienzan a decir un montón de tonteras. Pastores que no son teólogos atacando la teología. Los que son teólogos atacando a los que no lo estudian de ignorantes. Yo he entendido algo, y esa es mi concepción personal. Todo teólogo debería ser pastor, y todo pastor debería ser teólogo. Es una ignorancia atacar la teología, porque dígame usted, ¿qué es un teólogo? El que estudia a Dios, el que estudia la secuencia de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y es increíble que hay miles y miles y miles de personas siguiendo a hombres con revelaciones, con interpretaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles porque hay un montón de cosas que son realmente aberrantes. La Biblia no lo dice. Y por esa razón debemos entender nosotros de que este tipo, solo por ponerle un ejemplo acerca de la cuerda, las campanas sí son bíblicas. Usted lo puede leer en Éxodo, en su capítulo 28. Usted puede leerlo detenidamente cuáles eran los... Pero no aparece ninguna cuerda en el tobillo y ningún dato histórico. He leído varios documentos históricos de diferentes autores y de diferentes formas y no aparece. A un señor se le ocurrió, ya lo pusieron como revelación teológica y aparecen ahí habiendo inventado el agua azucarada. Que no lo sorprendan a usted. Ojo con aquellos de que son revelaciones recién horneadas. Mire, si no está en la Biblia, no está. Punto. Y si no está en la Biblia, no es asunto con Dios. Es asunto de cualquier interpretación de cualquier persona. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso debemos entender eso muy, muy, muy interesante. ¿Por qué era que el Señor estaba tan interesado en que nosotros sepamos esto? ¿Por qué dejó detalles del traje del sacerdote? Porque para nosotros como cristianos, para nosotros como dijo el apóstol Pedro, como gente santa, como real sacerdocio, a nosotros nos debe interesar la vida espiritual. A nosotros nos debe importar el tipo de comportamiento que nosotros tenemos. ¿Para qué sirve el éfod del pectoral? Nuestro corazón debe estar protegido. El apóstol Pablo dijo en la armadura, la coraza de justicia. Nosotros debemos proteger nuestros sentimientos, debemos proteger nuestras emociones. Somos bombardeados a cada momento, a cada instante. Intencionalmente trata de herirnos, de lastimarnos. Eso es una realidad. Pero debemos de protegernos con la coraza de justicia. Él es nuestra justicia. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y también estaba, el pectoral tenía blanco, azul, púrpura y escarlata, que ya dije lo que significa cada uno de ellos. Bordado con hilos de oro.
Por eso que el traje, el éfod, el traje del sacerdote, cuando se lo ponía, eran los trajes dorados. A diferencia de los de lino blanco. El sacerdote cada mañana utilizaba vestiduras blancas que venían de Pelusián. Era una región donde también importaban el lino. Y eran en los servicios expiatorios del día. El sumo sacerdote, cada vez que tenía que hacer una expiación, usaba su traje blanco. Pero en los demás servicios ordinarios utilizaba los vestidos dorados, los que ya dijimos, los que estaban bordados con hilos de oro, con el éfod y todo lo que ya dijimos, el éfod encima, su turbante, etcétera, etcétera. Esa era la forma en la que ministraba. Pero aquí hay algo muy interesante. Según datos históricos, ese traje que llevaba era bordado y venía de la India. Eran trajes especiales. Y obviamente eso solo lo podía utilizar el sumo sacerdote. Pero hay un dato que me llamó mucho la atención, muy curioso, mire. Un traje de estos costaba 3,450 denarios. Y había otro de menor valor, pero extremadamente caro, 2,370 denarios. Y recuérdese usted que un denario era el salario de un jornalero al día. Entonces, ¿cuánto costaba un traje de un sacerdote? 3,450 denarios. Haga usted sus números. Era exageradamente extravagante. Eso explica por qué a algunos ministros se les fue la mano. Y comenzaron a enseñar, porque la extravagancia, la opulencia, el lujo, no viene de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí vimos hombres que comenzaron a promocionar trajes de $5,000, relojes de $50,000. Y lo mismo le da la hora un reloj de $50,000 que un reloj de $10. Usted dirá, pero es de plástico. Pero lo mismo le da la hora. Lo que pasa es que la gente se fue a la extravagancia, la opulencia, el lujo. Hay ministros que ya realmente, y de ahí es donde realmente sale que ahora hasta cobran por predicar. Y le han puesto tarifa y precio al mensaje. Dios tenga compasión de esa gente. Gente que le pone el valor, le predico pero le cobro tanto. Si me da tanto yo hago ese mensaje. Si me da tanto yo voy a predicar. Se les olvidó que lo que están enseñando no es de ustedes. Se les olvidó que lo que están representando no es a ustedes, sino se les olvidó que el Señor los levantó, los llamó. Por eso, hermano, mucha gente está en desacuerdo, pero por eso que hay mucha gente, hermano, que Dios ha enjuiciado. Porque han malversado las cosas de Dios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y por esa razón, el lujo. Alguien me dijo, entonces está en contra del lujo. El lujo, la extravagancia, la opulencia es pecado. Lo llame usted como lo llame, es pecado. Porque la persona pierde la perspectiva de sus realidades. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces
Usted ve personas ahí que si no lo pueden obtener, comienzan a malversar a las personas. Y usted ve ahora que los púlpitos, más que enseñanza de la palabra de Dios, ya es un lugar donde hacer negocios, donde hacer dinero. Pero se debe a eso. ¿A quién se le ocurrió comprar trajes tan caros de la importados de la India? ¿A quién? ¿A Dios? No, no. ¿A alguien se le ocurrió? Y por eso de que en fotografías, en estampas, en cosas históricas, usted ve al sumo sacerdote con una opulencia tremenda. Es lícito entonces que el pastor ande bien vestido, como decimos aquí en mi país, que el pastor ande de a 15 y su congregación haya gente que anda en harapos, como que son limosneros o pordioseros. ¿Es esa la voluntad de Dios? No. No, pero al igual que el cordón ese del tobillo, a alguien se le ocurrió. Y de ahí es donde nace la teoría, porque no es teología, la teoría de la teología de la prosperidad. De que el Señor y de alguna manera te quiere adinerado y te quiere bien. Qué maldición esa que entró y que muchos se prestaron a ello. Que han entorpecido el cerebro de muchos ministros. A unos los ha entorpecido, a otros los ha entristecido. Hay pastores que no tienen, apenas tienen para comer. Se pueden sentir como que ni hijos son, menos ministros. ¿Por qué? Porque han escuchado a otros decir que si no tiene tal o cual cosa, no es del reino. Me contaba un amigo pastor que entró a una organización a predicar. Y cuando llegaron las autoridades de ese ministerio y lo evaluaron, le dijeron: bueno, aquí estás perdiendo tu tiempo, vos no servís para pastor. ¿Sabes qué? La congregación que ya tenés, llevásela a aquel que tiene más y unite a ellos, porque vos aquí estás perdiendo el tiempo. Mire, hermano, qué grosería. ¿Quién les otorgó el derecho a ellos para evaluar quién tiene llamado o no? Si el único que sabe quién lo llamó es Dios. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso, hermano, ¿estamos en contra de que Dios te bendiga? No, lo hemos dicho una y cientos de veces. Si a Dios le place regalarte un auto nuevo, gloria a Dios. Pero que no sea ese tu afán. Que no sea esa tu meta. Que no sea tu meta el vestido, la comida, dónde vivir. Porque hay supuestos ministros, supuesta gente de Dios ahora que no quiere vivir en un barrio, en un lugar sencillo. No, quieren vivir en lugares de élite, en lugares de opulencia. Ministros, entre comillas, modernos. Le llamaríamos ministros millennium, donde quieren estar bien, donde quieren estar cómodos, donde han malinterpretado el ministerio. Eso no es el ministerio. Con razón dijo el apóstol Pablo: teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con eso. Pero eso va en contra de la teología moderna, de los supuestamente teólogos modernos o ministros modernos. Por esa razón, la palabra de Dios es tan bendita que nos lleva a nosotros a una bendición. El sumo sacerdote, con todos los oficios que tenía que estarse cambiando de traje blanco a traje dorado, de traje dorado a traje blanco. Y eso es lo interesante, fíjese que en cada cambio de traje tenía que bañarse completo. ¿Qué nos limpia a nosotros? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
¿Qué es lo que limpia el corazón de un ser humano? La palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay caso. Entonces, si unimos las dos piezas, la vestidura que llegaba hasta las rodillas del sacerdote, mire, sin oración y sin palabra, no hay caso. Ni me hable de arrebatamiento, ni me hable de que se va o que está esperando el arrebatamiento para ser levantado. Si usted no tiene esos dos elementos, oración y palabra, ni siquiera piensa en eso. ¿Por qué razón? Porque el cristiano necesita tener un fundamento. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Y por esa razón debemos entender eso. Para concluir, el sumo sacerdote en su frente se le ponía una lámina de oro. Y en la lámina de oro decía: santidad a Jehová. Sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Ya dijimos que santidad es estar atentos al rociamiento de la sangre del Cordero. ¿Cristo ha lavado tus pecados? ¿Tus pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero? ¿Puedes representar el valor de esa sangre en el medio, en la sociedad en la que te mueves? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Cuánto trae? ¿Cuánta esperanza trae el cumplimiento de la palabra de Dios? Que el Señor nos ayude a vivir una vida santa delante del Señor. Y al igual que el sacerdote, porque ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa, al igual que ellos, las vestiduras puedan servirnos para vivir una vida agradable al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue hasta donde pueda llegar, y que el que escuchó esta palabra lleve fruto. Hazla germinar en los corazones, en las mentes de aquellas personas que han oído y escuchado tu palabra. Ayúdanos a vivir rectamente delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hasta la próxima.